La enseñanza es la praxis que generalmente se lleva a cabo de un modo planeado, con una intencionalidad específica y dentro de espacios característicos como las escuelas y colegios, por parte de personas que histórica, social y profesionalmente han venido siendo reconocidas y capacitadas para ello. Maestros, enseñantes, profesores normalistas. Runge 2013-201. Mi nombre es Paula Andrea Restrepo Lara, soy maestra de escuela hace 11 años y estoy convencida de que la labor como maestra trasciende ese espacio físico que es la escuela y tiene que ir a la construcción de tejido social en el barrio. El barrio Golondrinas está ubicado en la Comuna 8, en una de sus periferias. Está llegando a la cima de uno de los cerros tutelares de la ciudad de Medellín. Es habitado por personas oriundas de todo el territorio colombiano. Quizá la característica más importante de este espacio es que ha servido de acogimiento, de nido para personas incluso de otros países, por lo cual su población es flotante y fluctuante. Es un barrio construido a pulso, todos los días vemos cómo se construyen y se construyen más y más viviendas hacia arriba. Los niños y las niñas de la escuela pertenecen a los barrios contiguos, entonces tenemos Golondrinas, el Faro, La Torre, Llanadas. Esta escuela se construye en casi una de las últimas que ofrece la cobertura en la ciudad de Medellín. La didáctica, más que poner a los docentes de cara a un asunto organizacional, los pone ante un asunto sobre el cual reflexionar. ¿A quién, qué, cómo, con quiénes, con qué, dónde, cuándo y para qué enseñar? Runge 2013-225. Actualmente, en la vinculación que tuve a esta institución, trabajo con niños y niñas del grado segundo. Tengo 32 estudiantes en el aula, de los cuales el 80% no pertenecen a la ciudad de Medellín. Son niños entre los 7 y los 9 años que están potencializando y fortaleciendo el proceso de lectoescritura y aprendiendo todas las demás áreas de forma paralela. Las didácticas específicas se ocupan de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias. Nos referimos, por ejemplo, a la didáctica de las matemáticas, la didáctica de la lengua, la didáctica de la química, etc. Es decir, la lógica con que estas ciencias y disciplinas se han construido en su historia son objeto de traducción o de transposición. González, 2017-6. Como maestra de escuela estoy nombrada a enseñar todas las áreas. En mi institución no hay, digamos, un maestro para cada área específica, sino que hay monodocentes. Entonces doy todas las áreas del conocimiento, estoy todo el tiempo con los niños y digamos que eso hace que el proceso y el acompañamiento sea acogedor, pero además también con un toque muy rural. Actualmente enseño ciencias sociales, ciencias naturales, español, matemática, ética, religión, tecnología, educación física y artes. Seleccionar contenidos implica identificar los conocimientos, las ideas, los principios de un determinado campo temático o área, su relevancia y relación con otros campos. Litwin 2000. Al elegir los contenidos para la enseñanza se deberán diseñar situaciones y herramientas que contemplan esta naturaleza situada y distribuida, de tal manera que provea oportunidades para cultivar residuos cognitivos deseables y no limitados. Idem 58.
preparación de una clase es todo un momento mágico. Al principio del año, como maestros, nos sentamos a pensar en los contenidos y hay directrices generales desde el ministerio que nos dicen qué se debe enseñar en cada grado. Hay unos mínimos y unos máximos que como maestros debemos conocer. Lo que yo como maestra hago es jugar con todo eso. Bueno, primero me hago una lista general de lo que los niños deben saber o deben de aprender en ese tiempo y me hago la pregunta por el contexto, es decir, qué les interesa, qué hacen mis niños y las niñas cuando salen de la escuela, cómo es la escuela, dónde está la escuela, cómo son los barrios que ellos habitan y luego junto esas dos cosas y como les digo, comienzo a imaginar y soñar. Ando siempre con un cuaderno que llamo el ideario y en ese cuaderno plasmo todas las ideas que me llegan a la cabeza acerca de cómo desarrollar un contenido. Este momento es supremamente importante porque cada encuentro con los niños y las niñas es un acto de una responsabilidad política y ética muy grande. Entonces siempre he pensado que en el momento de llegar con el tema que sea, pongamos el caso de singular y plural, es muy importante atravesar ese encuentro por preguntas vitales que dinamicen ese contenido y realmente le aporten y construyan algo para la realidad que ellos están viviendo. La primera observación es que las estrategias que el docente selecciona no constituyen una mera sumatoria de tareas de elaboración de instrumentos como resultados de conocimientos particulares, sino una reconstrucción compleja, teórica, práctica, que se efectúa con el objeto de que los alumnos aprendan. IDEN 65. Cuando ya tengo ese ideario lleno, y digamos que con respecto a un tema, volvamos al tema singular y plural, tengo las ideas generales, libros, temas, películas, videos, estrategia lista y pensada, lo que hago es trasladar ese ejercicio al aula. Por lo regular y por mi formación de maestra, a mí siempre me atraviesa la literatura. Entonces, lo que hago es presentar la actividad siempre a través de un ejercicio literario o estético para que los niños y las niñas puedan construir el saber específico que quiero que construyamos. Estoy convencida de que la manera como llevo eso al aula es en una actitud de diálogo. Mi metodología de trabajo es siempre por mesas de trabajo, o sea, hay momentos de trabajo individual en el aula, pero siempre parto del principio de que con el otro se aprende. Entonces mi aula está distribuida por mesas, a veces busco espacios individuales, pero casi siempre tiendo a lo colectivo y lo que hago es presentar cada uno de los momentos. Entonces inicio con la exploración de los saberes previos, posteriormente estructuramos la clase, la desarrollamos a través de cuentos o canciones o bailes. Seguidamente hacemos una fase de manipulación, de construcción, de interacción en la que los niños hacen para aprender y finalmente recogemos toda la actividad para entender y comprender los aciertos, desaciertos, saberes construidos, cosas por construir y digamos que así se puede tejer una clase con todas las variantes que puede tener, porque incluso un mismo tema tú puedes presentarlo de muchas formas y me ha pasado que tengo que presentar un mismo tema en distintos espacios y se me ocurren cosas totalmente diversas, teniendo en cuenta que la primera pregunta que me habita como maestra es ¿para quién es el saber, cierto? ¿Y quién es el que va a construir ese saber? La didáctica latinoamericana es una didáctica crítica, que coloca como centro de la enseñanza y la institucionalidad la defensa de la emancipación humana, rompiendo así con los reduccionismos bancarios que han querido ver la enseñanza y sus correlatos institucionales como estrategias de reproducción de los parámetros culturales, sociales y políticos sustentados por ciertos grupos o clases sociales. Octálvaro y Muñoz, 2013, 56. Bueno, en el aula y en el momento de encuentro con los niños y las niñas hay momentos muy importantes y son
y son los que permiten la construcción de la escucha plena, son los que permiten la construcción del reconocimiento y el cuidado del otro. Para mí esos son los momentos más importantes. Por lo regular los atravieso por la música, siempre intento que los niños y las niñas aprendamos junto conmigo canciones que nos permitan estar hilando el conocimiento, que nos permitan tener la atención. Constantemente hago un llamado a que debemos escucharnos. Yo les he expresado a ellos y creo firmemente en que se escucha con los oídos, pero que también se escucha con el corazón. Y eso ha implicado, digamos, una disposición especial para esos espacios de construcción de saber. La didáctica es para mí, desde la formación que he recibido como maestra, ese ejercicio, ese proceso que nos permite pensar qué y cómo se enseña. Entonces, tiene que ver con todos los procesos, pero también las herramientas que como maestros tenemos para lograr el proceso de enseñanza. Hasta ahí me parece que la didáctica tiene la cobertura. Sin embargo, yo agregaría, y también estoy incluida en la corriente, de que la didáctica tiene en algún momento que preguntarse por la manera como el niño aprende. Y esto lo señalo de forma importante porque no es lo mismo estar en una escuela de periferia a estar en una escuela que esté en el centro de la ciudad. Las preguntas son distintas, los intereses son distintos, entonces creería que la didáctica no solo se pregunta por eso que el niño aprende, ¿cierto? Por ese proceso de por ese proceso de enseñanza, sino que además tiene que preguntarse por cómo y qué es lo que ese niño necesita aprender. La didáctica genera la comunicación de dicha cultura entre profesores y estudiantes en el aula para promover la educación de excelencia, es decir, cuando ya no solo deseamos ser mejores, sino que logramos que los otros lo sean. González, 2017, 7.